¿Ya? Listo. Buenos días. El día de hoy nuestro grupo va a hablar sobre el acoso sexual en el transporte público. Está conformado por mi compañero Juan Pablo, mi compañera Beatriz y mi compañero Juan Carlos, ¿vale? Vamos a pasar un poquito a lo que es la radiografía. Cambiamos de presentación, por favor. Bueno, esto lo vamos a abordar un poquito desde la radiografía o una epidemia urbana global, que es lo que vive cada mujer en cada país, en cada parte del mundo, ¿vale? Tenemos un 90% de usuarias que dicen ser víctimas de acoso sexual en Siria. En Brasil, la cifra está en un 44%, de usuarias que también dicen sentir acoso sexual cuando van en el transporte público o en vía pública. En México es una de las partes críticas en cuanto al acoso sexual, a pesar de la cifra, porque la mayoría de las mujeres no denuncian. Beatriz, te toca cerrar el micrófono, por favor. Espérate un momento, por favor. Dale, Karen, continúa. ¿Ok? En América Latina, perdón, qué pena, íbamos en México. México está en un 65% de las mujeres que dicen sentirse insegura en el transporte público, en vía pública, porque se sienten acosadas. En América Latina esta cifra está en el 60%. Cuando estamos hablando de América Latina, estamos hablando Colombia, Venezuela, bueno, todo. Pero vamos a definir algo muy importante, ¿qué es el acoso sexual? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿Vale? Nosotros entendemos el acoso sexual cuando, por ejemplo, te agreden, ya sea física o verbalmente, palabras obscenas, piropos que tú jamás pediste, o una cercanía inapropiada hacia ti, como invadiendo tu espacio personal, o toques no permitidos que fueron sin tu consentimientos, ¿vale? Pasamos a la otra, por favor. Bueno, esta radiografía la tenemos un poquito clara en lo que es Santiago de Cali, porque como les dije en el inicio, en la mayoría de los países las mujeres no denuncian este caso, porque pues siempre se dice, no, exageró las cosas, o, o que está equivocada, que no fue así. Cosa que pues más adelante nosotros vamos a ir viendo que no es así, que el acoso sexual es algo real que sufre cada mujer. Bueno, tenemos un 80% de mujeres caleñas que reportan una percepción de inseguridad en el transporte público, ¿vale? Miren que la cifra es grande, un 81%. Las estaciones del mío, hay unas que son como un túnel y la seguridad es mínima, ¿vale? Y en ese espacio puede pasar millones de cosas que para la vista de los demás pasa a no ser percibido, ¿vale? Tenemos un 41,2% de usuarias que se sienten inseguras en la vía del sistema masivo mío, que pues que ella reporta que fueron tocadas o piropos que no les gustó, o la manera que las miraron y que la mirada el tipo jamás la bajó ni nada por el estilo, sino que fue como una mirada acosándote y también intimidándote, ¿vale? Porque eso es, tú puedes mirar, pero cuando tu mirada se enfoca demasiado en ti como para intimidarte, la cosa cambia, ¿vale? Bueno, tenemos un 30% en Cali, en Buenaventura, de mujeres que dicen
hemos sufrido acoso sexual y se ha denunciado estos casos, ¿vale? Recordemos que en el mío el 70% de sus pasajeras son mujeres, ¿ok? Pasemos a la siguiente. Bueno, aquí podemos ver un poquito algo que nosotros lo denominamos o lo llamamos la cifra negra. ¿Por qué la cifra negra? Nosotros tenemos un 80% de mujeres que han sido acosadas, ¿vale? Pero como les decía en el principio, imaginemos este espacio, vamos en el mío, está lleno, pero tú como mujer te toca irte parado y, por ejemplo, hay un tipo que se te acerca mucho y a ti no te gusta la manera que se te está acercando. Haces, te corres un poco, pero notas que el mismo tipo te sigue por todo el transporte prácticamente a quedarse a tu lado. Ok, el mío frena en ese momento y se cae encima tuyo, pero en vez de disculparte, tú sientes sus manos recorriéndote prácticamente por tu cuerpo, ¿vale? Ok, lo dejas pasar, te corres más, vuelve a pasar la misma situación, te bajas en la estación siguiente, ¿vale? Pero aquí es donde viene el problema de esto. ¿Cómo tú denuncias a alguien anónimo, a alguien que no sabes ni quién es, cómo es su cara, de dónde es, y alguien que se puede bajar en la siguiente estación? Desde aquí, como pueden ver, no hay un control frente a esto. Una mujer que se baja enfrentando esa situación se siente asqueada, se siente humillada y se siente agredida, ¿vale? Y todavía te sientes con esa presión social, como decir, ¿será que exageré las cosas? ¿Será que no fue así? Pero sin embargo, a ti no te gustó que te hubiera tocado, a ti no te gustó su cercanía. Y sabes que no fue normal su cercanía, pero sin embargo la sociedad, porque todo este tipo de acciones se han normalizado en nuestra sociedad. Ahora, no, denunciar es un proceso. Entonces, ¿para qué vas a denunciar? Y esto es lo que le ha pasado a millones de usuarias en el transporte público. No hay rutas claras como para hablar de este tema o denunciar este tema y el proceso no está como muy bien orientado, ¿vale? Eso lo vamos a ver más adelante con nuestros compañeros. Pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, en esta tenemos por lo menos esa reacción en cadena, como el miedo, como el miedo ha cortado el derecho a la ciudad. Miren, hay casos en estaciones del mío que han violado mujeres, ¿vale? Y nosotros lo preguntaremos, ¿cómo pasa esto en una estación del mío? No siempre las estaciones del mío están llenas. No siempre hay quien te proteja. No siempre sabes dónde dirigirte. El acoso amenaza a las mujeres y es lo que vive cada mujer a diario, ¿vale? No todas, pero sí un 80% de ellas. Se hicieron encuesta y se miró y la mayoría de las mujeres que logramos conversar expresaban este tipo de cosas y expresaban cómo se sentían, ¿vale? Por eso nuestra investigación es mixta, va desde lo cualitativo y también en lo cuantitativo, ¿vale? Porque estamos hablando del tema psicológico, emocional y también de el tema de cómo sentirse, porque la verdad es un tema preocupante en Cali y no solo en Cali, en el mundo entero. Karen, se te cerró el micrófono. ¿Ah? Qué pena. Esto no se trata si son hombres o si son mujeres, esto se trata de un problema central y un problema que tenemos como sociedad. Hemos normalizado este tipo de actos y es lo que los está matando, ¿vale? No hay rutas claras, seguras que las mujeres puedan acudir cuando se sienten así. Y más que todo,
esta investigación la siento más como cualitativa porque más que todo es de las emociones. Cómo se sintió esa mujer, se los dije al inicio y mis compañeros les van a hablar un poquito más de eso, le van a hablar de cómo es temas de la ley, el tema de las rutas y profundizar más en el tema, ¿vale? Bueno, entonces, Betty, cambiamos de diapositiva. Y vale, entonces, comienzo. Y bueno, vamos a hablar de estos marcos diagnósticos, ¿no? Del por qué el transporte es un escenario de riesgo. Pues en esta diapositiva nos quisimos basar en tres escenarios clave o verlo desde tres lentes distintos. Y lo primero es que verlo desde un lente de cierta manera sociológico. Digamos que nos quisimos enfocar en la violencia estructural. Aquí pues también tratamos la teoría de dominación masculina de Perrier. Lo que planteamos es que de cierta manera el espacio público no es neutral, sino que pues históricamente ha sido construido como un territorio de control masculino. Por eso, pues la causa raíz del problema está en normas patriarcales que legitiman ese control. En el caso, pues, del mío, esto se refleja en que muchas agresiones funcionan como un mecanismo simbólico, pues, para reafirmar poder y de cierta manera también someter a las mujeres usuarias. Luego está ese lente criminológico que analiza pues esta dimensión operativa del delito. Nos quisimos basar y utilizamos pues la teoría de las actividades rutinarias, que de cierta manera pues explica que un delito ocurre cuando coinciden pues tres factores importantes, en las cuales pues está un ofensor motivado, una víctima y la falta de vigilancia. Eh, en el sistema masivo, pues esto se ve claramente en la ausencia de tutelas efectivas como cámaras o presencia policial. Digamos que ciertamente facilita que el agresor actúe con impunidad. También está el ente urbano, para finalizar esta diapositiva, que se centra en el entorno físico, desde el enfoque de género en la movilidad, ya que pues sostenemos que la infraestructura urbana no es neutral. La causa raíz aquí es que el diseño de la ciudad y el sistema de transporte pues no considera las necesidades específicas de las mujeres. Por eso, pues en el mío encontramos estaciones y buses con puntos ciegos y condiciones que generan inseguridad. Por favor, en la siguiente diapositiva podemos tratar esta mecánica del delito y una teoría pues de las actividades rutinarias. Lo primero es que planteamos que el acoso de cierta manera no ocurre al azar, sino cuando pues coinciden tres elementos claros, que lo decíamos, el ofensor motivado. Aquí pues nos referimos a la persona que perciben en el transporte público como un entorno de bajo riesgo legal, es decir, sienten que pueden actuar sin consecuencias. En la mayoría de los casos, pues son hombres desconocidos que aprovechan el anonimato del sistema. También está pues la víctima susceptible. En este caso, pues hablamos de las mujeres usuarias del mío como tal, que representan una gran parte de la población del sistema, pues además muchas veces se encuentran en situaciones de aglomeración, lo que incrementa pues su vulnerabilidad. Y en el tercer elemento está la ausencia de tutelas efectivas. Esto incluye problemas como falta de cámaras funcionales, iluminación deficiente y una respuesta institucional que no es inmediata. Todo se reduce a vigilancia y facilita que el delito ocurra. Cuando de cierta manera estos tres factores coinciden en un mismo espacio, pues se puede decir, se genera lo que vemos aquí, la oportunidad del acoso del mío. Por eso, pues en esta parte de esta diapositiva, eh, el acoso no es inevitable como tal. Ocurre porque de cierta manera el sistema permite esta convergencia. De cierta manera también si queremos prevenirlo, la clave es
intervenir especialmente en la ausencia de tutelas efectivas, fortaleciendo la vigilancia, invirtiendo más en tecnología y en la capacidad de respuesta como tal. Con esto quiero finalizar esta diapositiva. Vamos a la siguiente, que vamos a tratar la parte del entorno físico no neutral al género como tal. Em, y es que queremos dejar una idea central en este trabajo, y es que el entorno físico no es neutral al género. Es decir, y me explico, la forma en que están diseñados los espacios influye directamente en la seguridad, especialmente en la de las mujeres. Aquí podemos ver cómo el diseño de las estaciones y el sistema de transporte no solo organiza un flujo de personas, sino que también puede facilitar o reducir situaciones de riesgo. Por ejemplo, en el primer punto se evidencia la iluminación insuficiente. Cuando hay pues poca luz en los pasillos o paraderos, se reduce la visibilidad y aumenta pues el anonimato del agresor, y esto genera pues un ambiente propicio para el acoso porque disminuye la posibilidad de identificación y reacción. En el segundo pues punto vemos que se habla de la escasez de cámaras operativas. Esto es clave porque cuando de cierta manera no hay vigilancia tecnológica efectiva, pues se pierde ese efecto disuasorio, e incluso pues muchas usuarias prefieren sentirse protegidas por cámaras que por medidas como la segregación física. También encontramos los puntos ciegos, que son zonas donde no hay visibilidad ni control ni de humano ni de tecnología. Estos espacios como pasillos o conectores se convierten en lugares de alto riesgo. Y como tal, algo a resaltar de esta idea es que la seguridad no depende únicamente de la vigilancia humana. El diseño urbano y arquitectónico, en este caso de las estaciones de transporte, determina pues la gran medida de oportunidades que ocurran estos hechos delictivos. Le doy paso a la siguiente compañera y para que continúe con esta exposición. Eh, eh, compañeros, compañeros y profesor, buenos días. Eh, Tenemos el tema ahora en con esta diapositiva en lo que es ya el punto de partida, lo que es la respuesta institucional de la administración en cuanto al flagelo de lo que es el acoso de las mujeres en el transporte mío de Cali. Vemos que desde el año 2017, pues la ciudad formalizó o la administración formalizó una adhesión al programa internacional de ciudades seguras, que es de la ONU, se llama ONU Mujeres, y esta entidad es dedicada a promover la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Esto constituyó un compromiso explícito para prevenir y atender la violencia basada en género y en estos espacios públicos. A partir de esta vinculación, como en la Administración Pública, Metro Cali y la Policía Nacional han articulado diversas acciones como punto de partida en respuesta institucional que actualmente desarrolla la ciudad de Santiago de Cali frente al acoso en el transporte público mismo. Una de estas es la Patrulla Púrpura, esta es de la Policía Nacional y es una unidad especializada en la atención a la violencia contra las mujeres. También tienen implementación de protocolos de denuncia, atención inmediata dentro del sistema mío. También acompaña, también en campañas de sensibilización, como con el programa Tu Piropo es Acoso, orientados a transformar ya los espacios imaginarios. También está la respuesta por medio de Metro Cali. Está incorporado estrategias basadas como en lo que es la zona mío mujer, que vemos en el transporte, en los asientos, con la sticker en la parte de atrás morado. Esta activación de alertas mediante también tiene lo que es el código QR y también fortalecimiento a través de videocámaras de vigilancia en las estaciones y en los buses. Pues todavía no abarca todo, pero lo están implementando.
No obstante, pues estos indicadores no muestran, digamos, a pesar de todo lo que se ha hecho, no ha sido muy significativo porque no logran todavía, o sea, abarcar todo lo que son, y todo el sistema como tal de transporte mío. Pues todavía hay 40, como decía mi compañera al inicio, 41.2% de las mujeres que se sienten inseguras en el transporte mío y el 81% de las caleñas se sienten pues inseguras en general en la ciudad. Este escenario evidencia la necesidad de avanzar hacia intervenciones más integrales y estructurales. En la siguiente diapositiva, espérenme un momentico, por favor. Ya. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es el cambio del paradigma. En cuanto a cambios de paradigma, tenemos que pues la prevención del acoso en el transporte mío ha recaído un poco. ¿Por qué? Porque las mujeres se ven obligadas o a cambiar las rutas del mío o a cambiar sus horarios o también evitar el uso del transporte del sistema. Este enfoque resulta como insuficiente, la parte individualista, y esto produce inequidades y traslada la responsabilidad o está trasladando la responsabilidad a las mujeres, a las víctimas. En cuanto a lo que es los marcos teóricos, revisados pues en la investigación, estos permiten comprender que el acoso sexual es un fenómeno estructural asociado a relaciones de poder desiguales y a fallas en el entorno urbano. También, pues, en consecuencia, pues el cambio de paradigma implica desplazar énfasis desde la autoprotección individual hacia un diseño sistemático de seguridad en el sistema. Esto propone reconocer que el transporte público no es algo neutral, sino que abarca lo que es la parte de infraestructura, la iluminación, la presencia de vigilancia, los protocolos de atención, la gestión institucional, que esto incide directamente en todo este caso del acoso contra las mujeres en el transporte público de Cali. Por tanto, la seguridad como tal debe ser concebida como una obligación institucional. No es como una carga, que no sea como la carga que recae sobre las mujeres revictimizándolas, no, sino que este enfoque sistemático o sea, permite avanzar hacia la movilidad, una movilidad verdaderamente segura y equitativa que fortalezca la seguridad para las mujeres, y no solo para las mujeres, sino para los menores y para adultos también. En la siguiente diapositiva vemos lo que es la ruta de gestión y datos y cobertura. En esta parte tenemos que este tema tiene tres ejes principales, y lo que es una ruta de gestión de datos, de gestión de cultura. Y en el primer eje tenemos la gestión. Este requiere fortalecer la interinstitucionalidad. Que la institucionalidad, pues, que converjan o se coordinen la gestión, no solo la Alcaldía de Santiago de Cali, la administración, sino también la entidad de Metro Cali, la Policía Nacional y la Fiscalía. Y esto implica que o sea, consolidar los protocolos unificados en atención y en denuncia que eviten la revictimización de las mujeres que han padecido del acoso sexual en el transporte mío. También garantizar la participación permanente en enfoque de género, no solo para los conductores, sino también para el personal operativo y para las autoridades. También se debe implementar mejoras en la infraestructura de seguridad, como en la iluminación adecuada, tanto para estaciones como para los buses, cámaras operativas, botones de pánico, y también